Hola, soy un estudiante de bachillerato, tengo 18 años y soy un gran fan de Pokémon, desde los 6. Me gustan tanto el anime como los videojuegos, además hace poco me he aficionado al manga. La historia que os voy a contar ocurrió en el 2010. Estaba muy entusiasmado por la salida de Heart Gold y Soul Silver, pero estaba muy ocupado con las clases y exámenes de recuperación, y al estar jodido de pasta en ese momento, pues no pude comprármelo. Pasaron unas semanas y llegaron las vacaciones de Semana Santa. Conseguí acabar el segundo trimestre sin ninguna asignatura suspensa y además mi madrina me había dado algo de dinero, así que decidí no esperar más y comprármelo por fin. El primer día libre miré en Game y en un par de tiendas más, pero en todas estaba agotado. ¿Cómo no? Debía de ser un juegazo. Al llegar a casa encontré una página en internet donde sí que lo tenían, pero tardaría entre 3 y 4 días en llegar y decidí que durante ese tiempo jugaría mi versión plata en mi vieja Game Boy Color, aunque recordé que hacía un par de años mi madre lo había tirado a la basura porque la batería interna se había agotado. También encontré el cristal, pero me dio pena borrar la partida, ya que tenía un pedazo de equipo de la hostia y varias cajas llenas en el PC. Decidí volver al game y comprarme una versión Plata World de segunda mano. El juego de Lugia era el único de segunda generación que les quedaba y por solo 7,95 € lo tenía en mis manos. Al llegar a casa decidí empezar a jugar, aunque aquí fue donde todo comenzó a ponerse algo más bizarro. Y lo que viene ahora es la razón de por qué habéis estado escuchando mi voz durante este minuto y medio. Encendí la Game Boy Color y aunque el logo de Game Freak, que empezó de forma normal, se congeló. Segundos después se desvaneció lentamente y la pantalla se quedó en negro. Presioné la A varias veces y me encontré con el menú. Había una partida guardada. Antes de empezar una propia, quise mirar qué es lo que había hecho su anterior dueño. Estaba en lo que parecía una habitación dentro de la torre Bellsprout. Lo único extraño era que el pilar del medio no se movía. No había música, no había salida, no había escaleras. Lo primero que hice fue mirar su tarjeta de entrenador. Su nombre era solo puntos suspensivos. El chico no debía de ser muy original. Vi su perfil y aparentemente tenía 999 horas de juego, 16 medallas, 999.999 yens y los 251 Pokémon en la Pokédex. Viendo que aparentemente tenía a Mew y a Celebi, llegué a la conclusión de que había usado trucos. El pilar quieto y la ausencia de música puede que hubiese toqueteado de más el interior del juego. Revisé sus Pokémon para ver qué equipo tenía, esperándome el típico equipo de niño que se ceba a meter Game Sharks con 6 legendarios Shinies al nivel 100, pero para mi sorpresa vi 5 Unowns y un sexto Pokémon llamado Hurry, date prisa en inglés. Revisé los perfiles y como lo esperaba, eran diferentes letras Unown, todos de nivel 5, en orden deletreaban la palabra inglesa leave, abandonar. Puede que el chico tuviese más imaginación de la que creía. El sexto Pokémon, Hurry, resultó ser un Cyndaquil nivel 5 con un solo PS restante y 2 ataques, Chirrido y Destello. Puto retrasado. Ya que había usado trucos, podría haberle enseñado un lanzallamas o incluso algo más potente, ¿no? Ninguno de los Pokémon tenía sus gritos usuales, solo silencio, al igual que la música de fondo. Silencio. Salí del equipo. Caminé un par de minutos buscando una salida. No era una habitación que hubiese visto antes en la torre Bellsprout. Intenté revisar los ítems para encontrar una cuerda huida, pero la bolsa estaba completamente vacía. Tampoco salió ningún Pokémon salvaje. Estuve tentado por empezar la partida nueva ya que me estaba empezando a aburrir, pero casualmente encontré una escalera que estaba tras el pilar. La pantalla se puso negra y finalmente empezó la música. Tuve un escalofrío, pues reconocí la melodía como la que se escucha con la radio en las ruinas Alfa, donde se encuentran los Unown. De inmediato me di cuenta que era una habitación oscura que necesitaba destello. Recordé que Cyndaquil tenía destello, así que hice que lo usara. No vi ningún mensaje diciendo Hurry ha usado destello ni nada por el estilo. La habitación simplemente se encendió y era de un color rojo brillante, con un camino hacia el sur. La escalera que usé para llegar no estaba en ningún lugar. Ya estaba empezando a flipar en colores. Esto no era ningún fallo del juego. No tenía otra opción más que caminar hacia el sur. La pantalla se ponía más oscura con cada más o menos 20 pasos que daba, hasta que llega al final donde había un cartel. Lo leí y decía Turn back, now. Date la vuelta, ahora. De pronto me pidieron responder sí o no, pero no había pregunta. Respondí sí, pues no sabía qué estaban preguntando y la pantalla se oscureció de nuevo, haciendo un sonido de subir escaleras. El sonido de la radio Unown se detuvo y en unos segundos fue reemplazado por la música de la Pokéflauta. De pronto me dijeron, Hurry ha muerto. Lo que era raro, pues no recuerdo que hubiese condiciones de estado como veneno en él. Revisé rápidamente mis Pokémon y de pronto, él no estaba en mi equipo. De hecho, tras investigar, ninguno de mis otros Pokémon estaban ahí. Habían sido reemplazados por 6 Unown al nivel 10.
Hice lo mismo que antes y leí los Unknown. Mi equipo nuevo decía He die. Él murió. Tras ese cambio tétrico, la habitación se iluminó. Estaba en una habitación muy pequeña que parecía solo de 4x4. Las paredes de la habitación eran de ladrillo gris, como si estuviesen dentro de algo hueco. Fuera de la habitación aparecían tumbas similares a las que había en la torre Pokémon de Pueblo Lavanda en las ediciones roja, azul y amarilla. Caminé por la habitación, presioné A, pero no sirvió de nada. Había llegado a la conclusión de que ese juego era claramente un hack, y algún retrasado mental con mucho tiempo libre había ideado esta historia para asustar a su futuro comprador, o sea, yo. Aún así, mi curiosidad me obligó a seguir. Revisé el perfil de entrenador de nuevo, para encontrar que el sprite de Gold no tenía brazos. Joder, ¿cómo podía estar una mierda de hack acojonándome tanto? En fin, por alguna razón ahora decía que tenía 24 medallas, algo que era claramente imposible. No creo que a Gold le hubiese apetecido pasarse por joven. Caminando unos segundos por la pequeña habitación, el sprite del personaje empezó a girar como si usase cuerda huida o a excavar. Pero en lugar de volar hacia arriba, el personaje giró hacia abajo lentamente, como si se hundiera bajo tierra. La música se volvió a detener. Tras aterrizar, Gold tenía un color diferente. En lugar del color rojizo usual, estaba completamente blanco, incluso su piel. Revisé su perfil y el sprite estaba igual de blanco. Había perdido las piernas y tenía lo que parecen ser lágrimas de sangre. También decía que ahora tenía 32 medallas. Podría volver a bromear y decir que se habría pasado por Sinnoh, pero llegados hasta este punto creo que pensaréis como yo que este cambio de número parece representar algo importante. Además, con solo relatar este momento se me ponen los pelos de punta. Revisé otra vez mis Pokémon. Ahora eran 5 Unknown y un Celebi a nivel 100 sin mote. Los Unknown ahora eran de nivel 15 y deletreaban Dying, muriendo. Revisé al Celebi, era un Celebi Shiny, excepto que solo con la mitad de su sprite. Un brazo, una pierna, una antena, un ojo, y solo tenía un ataque. Canto mortal. La zona en la que estaba era parecida a la de antes, con el pilar central inmóvil, excepto que ahora todo era rojo. Caminé hacia el norte, encontré a algunas personas masculinas y a otras femeninas. Estaban alineados a un lado, mirando el pilar inclinado en medio. También eran blancos, y no pasaba nada cuando intentaba hablarles. Seguí hacia el norte hasta que el pilar finalmente se terminaba. Ahí estaba Red, transparente en el sitio. Fui hacia él y, sin ni siquiera presionar ningún botón, estaba dentro de una batalla. La música comenzó, esta vez como la radio Unknown pero tocada al revés. La parte trasera de Gold, mi personaje, tenía los ojos sangrientos, piel blanca y falta de brazos, mientras que Red era de color blanco y con una pequeña lágrima negra cayendo por su mejilla. El texto simplemente decía "Wants to battle", quiere pelear, como si él no tuviese nombre. Ambos solo teníamos un Pokémon, mi medio Celebi Shiny salió. Su grito era diferente, como si los sonidos fueran múltiples ataques, gruñido o chillido, usados de seguido. Red envió a un Pikachu macho al nivel 255. Estaba triste y al igual que su dueño tenía lágrimas en los ojos. Solo se me dio la opción de usar ataques. Celebi solo tenía uno. Lo elegí, pero Pikachu atacó primero. Pikachu usó maldición, bajando su velocidad e incrementando ataque y defensa. No estoy seguro de que Pikachu siquiera pueda aprender maldición. Celebi usó canto mortal. En 3 turnos, ambos Pokémon se debilitarían. Tengo que apagar esto. Pikachu usó azote. No hizo mucho daño a pesar de su nivel e incremento de ataque, pues su salud estaba al máximo. No puedo apagarla. Tengo que saber cómo termina. Celebi usó canto mortal. No pasó nada, pues ya lo había usado. He comprado esto para divertirme y no me estoy divirtiendo precisamente. Pikachu usó frustración. Dejó a Celebi con tan solo 10 PS. Es solo un hack, joder. Un puto hack. Celebi usó divide dolor, algo que me sorprendió, puesto que Celebi ni siquiera tenía ese ataque. Y si no es un simple hack. Ahora, Celebi y Pikachu tenían cerca de 150 PS. Pikachu usó mal de ojo. No hizo nada. Como esperaba, por culpa de los efectos de canto mortal, mi Celebi se debilitó, excepto que en el texto decía Celebi ha muerto, y Celebi se desvaneció. Por alguna razón, Pikachu aún estaba ahí a pesar del canto mortal y al parecer yo no había perdido. Pikachu usó un ataque más allá del límite de 4 ataques. Pikachu usó mismo destino. Después leí, Pikachu ha muerto, y se desvaneció lentamente. Un Red decapitado apareció y con él un texto con 7 puntos suspensivos. Estoy en la habitación de Gold. Soy transparente. Reviso el perfil y ahora lo único que queda es su cabeza. Ahora decía que tenía 40 medallas. Teselia todavía no existía. En el equipo ahora eran todos los Unknown. Shinies de nivel 20, que deletreaban No More, no más.
Estaba en lo que creía que era cercano al final. No había música tocando, pero por alguna razón me sentía como si hubiese algo ahí que podía escuchar. Tal vez finalmente podría jugar, pero ¿a quién quiero engañar? Sabía que este puto hacker sádico había hecho algo. Floté por la habitación. Tenía miedo de bajar las escaleras para ver qué me esperaba abajo. Floté. Digo floté porque Gold no movía sus extremidades transparentes al avanzar. Solo se movía flotando. Bajé al piso de abajo y todo parecía normal, excepto que mi madre no estaba. Decidí salir. Para mi sorpresa, la puerta no funcionó, y en lugar de eso caminé de lleno por un vacío. Continué moviéndome al sur para ver qué coño estaba pasando. Mi casa se desvaneció mientras caminaba hacia la oscuridad. Cuando entré al vacío, el contorno del spray transparente de Gold se volvió blanco en contraste con la oscuridad. Continué sin pensar en detenerme. Finalmente, encontré algo. Era el spray normal de Gold. Le hablé, y dijo, "Goodbye forever", adiós para siempre, y se desvaneció. Luego vi 3 signos de interrogación y seguidamente usó pesadilla, que en ese momento es algo que ya no me parecía ni extraño. Gold hizo otra animación de cuerda huida mientras se deslizaba hacia abajo, lentamente, como al principio. Estaba de vuelta en el cuarto hueco rodeado de tumbas, o diría que estaba ahí, pues no había spray del personaje. Caminé pero nada se movió, ni un solo ruido de golpear la pared que anuncie que sigo ahí. Revisé mi perfil, no quedaba absolutamente nada del spray de Gold. Decía que tenía 0 medallas, y todas las imágenes de los líderes de gimnasio de Yoto en el fondo habían sido reemplazadas por calaveras. Revisé mis Pokémon, que ahora eran 6-1 de nivel 25. Componían una frase que me atreví a leer. I'm dead. Estoy muerto. La habitación en la que supuestamente estaba se cubrió con los mismos bloques que las paredes. Entonces descubrí exactamente qué es lo que era la habitación, cuando el texto final decía RIP. Entonces lo entendí todo. La habitación era una especie de zulo, una puta tumba. Gold estaba muerto, murió unos años después de haber vencido a Red. Era un joven entrenador que, a pesar de sus esfuerzos al conseguir tantas medallas e intentos de ser un maestro Pokémon, fue incapaz de evitar el destino inevitable de la muerte, y todos sus esfuerzos fueron olvidados por la siguiente generación. Supe que había terminado, así que apagué la consola, y aunque apenas eran las 10 de la noche, me fui a dormir. Al día siguiente cancelé el envío de Pokémon Soul Silver, ya no lo quería. También iba a tirar el maldito juego, pero no estaba insertada en mi Game Boy. Le pregunté a mi madre, pero no sabía nada. Mi padre había estado trabajando y no tengo hermanos. Nadie más tiene las llaves de mi casa. En un principio creí que todo había sido producto de una pesadilla, pero ahí estaba, en el escritorio, el ticket del game. Pokémon Plata GBC, 7,95 €. Y justo debajo del todo, debajo del nombre de la persona que me atendió, en letra impresa ponía Goodbye forever, adiós para siempre. Nunca volveré a mirar los Unknown de la misma manera. Dicen que solo la primera generación tiene mitos y leyendas. Los 150 juegos malditos, Hypno y el Pokémon Pedrasta, suicidios colectivos en Pueblo Lavanda, asesinos de Raticates, todos son mentiras, ¿no? Eso dice todo el mundo, pero yo no soy todo el mundo.